pido por favor que me acompañen a la lectura de hoy, al libro de Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículo 5. Digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro. El versículo 8 dice, había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente, versículo 9, tanto la gente que iba delante como la que iba detrás gritaba, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Versículo 10, cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, decía la gente. Versículo 12. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Normalmente, para poder entender la palabra del Señor, trato de meterme en la escena, trato de estar en ese momento. A las entradas de Jerusalén, cortando ramas, gritando, Hosana, viene el que salva, viene el que trae bendición, Hosana en las alturas, viene el enviado de Dios. Y yo me pongo en la escena, a un borde del camino, levantando mi palmera, bajando la palmera, gritando, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Y como dice el versículo 5, el Señor venía para cumplir una profecía. Venía en una condición humilde, y sentado sobre un burro, sobre un burrito. Conversando con una persona a quien amo mucho y buscando resultados o más información de qué significa la palabra humildad. Cuando uno se pone a analizar la palabra humildad, puede encontrarle muchas definiciones. Pero me gustó mucho la respuesta que me dieron ayer, que tiene que ver con la actitud de Jesús. Jesús, en un acto de humildad, un día le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? ¿Qué opinión tiene de mí la gente? Jesús preguntó, Jesús escuchó y con seguridad le sirvió para poder hacer más fuerte su ministerio. Un toque de humildad, que fue lo que lo acompañó casi todo el proceso de su ministerio. La mansedumbre, pero la templanza, la humildad. Cuando yo leía y trataba de desgranar la lectura en la que estaba, decía cómo una persona puede cambiar, porque Jesús entraba como hombre, enviado por Dios, a cumplir un propósito, a cumplir el llamamiento y el envío por el cual estaba en la tierra, pero entraba como hombre. Y como de un momento a otro puede cambiar una actitud de humildad con una actitud de ira. Cómo llegaba en paz, con una sonrisa, y en los primeros pasos dentro de Jerusalén, entra al templo y convierte esa paz, convierte esa humildad, salta del burro, entra al templo y, como dicen en los cuentos y en las películas, saca su látigo y como el zorro empieza a dar para arriba y para abajo, a sacudir todo lo que él consideraba malo. ¿Por qué? Como dice su palabra, mi casa será llamada casa de oración. Para mí, en resumidas cuentas, era que el Señor no podía estar en un lugar sucio, no podía estar en un lugar donde Él no era el primero,
no podía estar en un lugar donde él no iba a ser honrado. Jesús no podía estar ahí. Pero ¿saben qué? Cuando nos metemos en la palabra de Dios, eso lo encontramos de principio a fin. Dios no puede estar, su presencia no puede estar en un lugar donde Él no sea el primero, donde Él no sea honrado, pero donde Él no sea el único. Y buscando una historia para poder complementar esto, llegué al libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 4. Permítame leerle porque es un resumen de más o menos 20 versículos. Voy a correr un poquito en la lectura, pero está basada en lo que es primera de Samuel, capítulo 4, capítulo 5, termina en el capítulo 7 y tomo un extracto del capítulo 2 para poder sustentar la enseñanza. Al Señor no le gusta estar donde Él no es el único y donde Él no es reconocido. Y cuenta esa historia de una batalla de los israelitas contra el pueblo de los filisteos, enemigo común del pueblo de Israel. Y cuenta la historia que un día, empezando el capítulo 4 de 1 Samuel, donde dice que los israelitas salieron a enfrentarse con los filisteos. Se entabló la batalla. Y los filisteos derrotaron a los israelitas. El pueblo enemigo venció al pueblo de Dios. Regresaron corriendo y asustados al campamento. Y cuando empiezan a dar la noticia de que habían sido derrotados, y 4,000 hombres habían sido derrotados en esa primera batalla, la gente empieza a gritar y dice: ¡oh! ¿Por qué el Señor ha permitido que el enemigo nos derrote? ¿Por qué el Señor nos ha derrotado? ¿Por qué nos ha humillado? ¿Por qué nos ha ofendido el Señor? Y dicen: sucede que fuimos a la batalla, pero no consideramos llevar el arca del pacto con nosotros. ¿Ustedes recuerdan lo que es el arca del pacto? ¿Recuerdan lo que significa el arca del pacto para el pueblo de Israel? La presencia de Dios en un símbolo que era como una caja, para que sea más entendible. Dentro de una caja habían algunos elementos. Gracias, mi amor, lo que pasa es que mi francés es medio raro. Algunos elementos que representaban la presencia de Dios, su palabra, su autoridad y su bendición, su provisión. Y Dios estaba representado en medio de eso. Y el pueblo de Israel caminaba seguro cuando iba con el arca del pacto, con el arca del Señor en medio de ellos. ¿Qué sucede? Perdieron la batalla. La perdimos porque no trajimos el acta. Vayan rápido y traigan el arca del pacto y retomemos la batalla. Y así lo hicieron. Fueron, trajeron el arca, y cuando el arca del pacto llegó al pueblo de Israel, dice que los israelitas tomaron ánimo y empezaron a gritar y empezaron a alegrarse tanto que la tierra temblaba. Gritaban de alegría porque la presencia de Dios la estaban sintiendo y le habían traído a medio del pueblo. Y gritaron tanto de alegría que hicieron temblar la tierra. Y los filisteos se asustaron. Y los filisteos no quisieron pelear, porque habían reconocido que el poder de aquel Dios que liberó al pueblo de Israel de Egipto estaba en medio de ese campamento y tenían miedo de ser derrotados. Pero un líder filisteo le dice: no sean cobardes. ¿O ustedes quieren ser esclavos de los israelitas como ellos lo han sido de nosotros? Retomaron valor y se da nuevamente la batalla. Se da una batalla feroz. ¿Y qué sucede? Ya recuerden, el pueblo de Israel tenía un aliado, tenía un estandarte, tenía un incentivo en medio de ellos. Era la presencia de Dios. ¿Qué podemos imaginar, Juan Manuel? ¿Qué podemos imaginarnos? Y ahora tengo a mi hermano mayor, tengo una fuerza extra, tengo un poder sobrenatural en medio mío. Entonces, ¿qué cosa puede pasar en la batalla? ¿Qué va a pasar? ¿Ganamos o perdemos? Ganamos. Vamos a releer la historia. Perdieron. Otra vez.
con la presencia de Dios representada en medio de ellos, perdieron nuevamente. ¿Cuántos murieron en la primera batalla? ¿Días antes? 4,000. Con la presencia de Dios en medio de ellos, fueron derrotados. Y 30,000 soldados fueron masacrados literalmente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la presencia de Dios en medio nuestro? ¿Qué pasó con aquel poder del cual nosotros nos jactábamos? ¿Qué pasó con la gloria de Dios? Como decían algunos cuando regresan con la noticia, hemos sido derrotados. Y al sacerdote mayor en ese tiempo, a Elí, le dicen, ¿y tus hijos los sacerdotes? Siempre se me quedan esos nombres. Sé que Finés es uno y Ofnis, por ahí lo tengo. Ofni y Finés. Fueron derrotados y asesinados también. Y cuando vienen y le dan la noticia al padre Elí, Elí se cae de espaldas, se desnuca y se muere. Cuando analizamos la historia de por qué fue derrotado el pueblo de Dios en esas dos batallas, a pesar de que la presencia de Dios estaba en medio de ellos, encontramos la respuesta en una vida desordenada, encontramos la respuesta en una vida carente de Dios como centro, en una vida llena de pecados en el liderazgo de ese pueblo, en el liderazgo espiritual de ese pueblo. Porque, pastor, a usted le sale más simpático, como decía, Ofni y Finés eran sacerdotes encargados del santuario, pero eran unos condenados, terribles. En 1 Samuel capítulo 2, del versículo 12 al 22, podemos encontrar cómo se les define, cómo la Biblia define a estos muchachos. Era un tema muy especial, la manera en que ellos eran considerados. Incluso cuando su padre, el sacerdote Elí, les llama la atención y dicen, hijos, el testimonio de esta casa está por los suelos. En el pueblo están hablando muy mal de nosotros, muy mal de ustedes. No solamente se están robando o tomando las ofrendas que no les corresponden, las ofrendas que traen al Señor, sino que cuenta la palabra que incluso ellos se acostaban con las mujeres que cuidaban las puertas del santuario. Un desorden total, pero era el liderazgo espiritual del pueblo. Y el Señor quería dar un ejemplo. El Señor quería corregir. Y a través de esta dura situación, a través de esta difícil situación, donde 34,000 personas son identificadas en esta historia como asesinados o como muertos por el enemigo, el Señor quería mandar un mensaje. El Señor quería decirle de que no era su presencia en medio de ellos solamente lo que traía el bien. Había algo que el pueblo tenía que hacer. Y como en toda la historia de la Biblia, lo que el Señor espera de ti es santidad. En el resumen de tu vida, obediencia, buen camino, servicio, buenas obras, pero se resume en santidad. Porque el Señor, como decía en la historia de Jesús entrando al templo, no puede convivir ni estar en medio de un lugar donde no hay santidad y donde Él no es lo primero. ¿Cómo continúa la historia? Los filisteos, contentos, han capturado el arca del Señor y se lo llevan a su tierra. Lo llevan a la ciudad donde ellos es Asdod, donde ellos tenían un templo y tenían a su rey, y tenían, a su Dios, una estatua. Traen el arca del pacto y ponen el arca del pacto dentro de ese templo, al frente de su Dios, de la estatua de su Dios. Resulta que a la mañana siguiente, cuando levantan los filisteos,
encuentran a la estatua caída, boca abajo, delante de la presencia del arca del pacto, delante del arca del Señor. Lo levantan, lo ponen en su misma posición y al siguiente día, al levantarse nuevamente los filisteos, encuentran la misma imagen, tendida boca abajo a los pies del arca del pacto. Empieza la preocupación y empieza los rumores de qué está pasando con el Dios de Israel en medio de nosotros. Somos un pueblo que no adoramos a ese Dios. Somos un pueblo que tenemos nuestro propio Dios, tenemos nuestro propio templo y tenemos nuestra propia estatua. Y Dios había sido puesto en medio de ese pueblo. Lo sacan debido a las consecuencias que estaba trayendo la presencia de Dios en medio de ese pueblo. Los líderes filisteos lo mandan a otra ciudad. Y cuando llega a Gat, hacen lo mismo. Sucede lo mismo y el pueblo se empieza a enfermar. El pueblo empieza a sufrir de temores. De tumores, no temores, tumores. La gente se empieza a llenar de tumores y empiezan a ser invadidos por ratas. Y empiezan a reconocer que es la presencia del Dios de Israel en medio de ellos lo que les está trayendo esos malos resultados. Gente enferma, gente muriendo y toda una ciudad infestada de ratas. Vuelven a reunirse los filisteos y deciden nuevamente mandarle a una tercera ciudad. Y cuando la gente ve de esa tercera ciudad que están trayendo el arca del pacto, empiezan a gritar y empiezan a protestar. No los traigas acá. No lo traigas acá porque ¿acaso quieres matarnos? ¿Acaso quieren que muramos todos? No traigan la presencia de Dios en medio de nosotros. Por lo menos ese pueblo reconocía dos cosas: de que no era su Dios y de que si no era su Dios en medio de ellos no iba a haber bendición, sino por el contrario. La historia cuenta que 7 meses estuvo el arca del pacto en medio del pueblo filisteo. 7 meses. Y fue un desastre para los filisteos. ¿Cómo consiguieron el arca? A través de una victoria. Pero ese galardón de victoria les trajo un desastre internamente. ¿Por qué? Porque no era el lugar del Señor. No era el lugar del Señor, ni era el lugar para el Señor. Y ese no era un pueblo consagrado al Señor. Cuenta la historia que después de reunirse los líderes filisteos, decidieron regresar el arca del pacto a la ciudad de Israel, al pueblo de Israel. Pero no solamente era devolverles el arca, sino que había que pagar o dar una ofrenda de compensación. Y decidieron hacer imágenes de los tumores en oro, imágenes de las ratas en oro, para dar como compensación al pueblo de Israel. Porque habían tomado algo que no les pertenecía y reconocieron que ese algo, que era la presencia de Dios, en medio de ellos no les estaba dando bendición, sino por el contrario, los estaba matando. La historia continúa cuando el pueblo decide devolver el arca del pacto. Lo mandan en una carreta con 2 vacas y lo mandan por un camino donde, viendo y siguiendo de atrás, los líderes decían: si va así, si va así, va a llegar al lugar correcto, y es la voluntad de Dios que así sea. Y efectivamente, el arca llega al pueblo de Bet-Semes, que era frontera del pueblo de Israel. Y cuando los habitantes del pueblo de Bet-Semes reciben el arca del pacto, por curiosidad, miraron dentro del arca del pacto. ¿Cuál fue el resultado? 70 personas murieron en ese momento. ¿Por qué? Porque Cristo estaba, que nadie podía ver más allá de lo que estaba permitido. Es más, cuando
cuando se lee la historia del transporte del arca en la historia del pueblo de Israel, el arca del pacto era llevado de una manera santa, porque no podía ser tocado, pero además de esto, el arca del pacto era tapada, era transportada tapada por pieles de foca de color azul para que no se viera adentro y que el pueblo entendiera que no iban a ver, pero tenían que creer que Dios iba con ellos. Un tema de desarrollar la fe. No te veo, pero te creo. No te veo, pero sé que estás conmigo. Y esta gente, sabiendo cómo era la norma, por curiosidad, metieron la cabeza donde no debieron y fueron 70 personas muertas. Una cosa que me llama la atención cuando vemos la manera de Dios de actuar en contra de lo anormal, de lo ilegal, de lo que no es correcto, es muerte. Es muerte. Y la muerte siempre trae dolor a todo el entorno. Pero esa manera de Dios de vestirte, no estoy de acuerdo. ¿Cómo continúa la historia? El pueblo de Israel decide transportar el arca del pacto a la casa de Abinadab, un sacerdote quien encomienda a su hijo Eleazar cuidar del arca del pacto. En medio del pueblo de Israel. Esta es una historia para una segunda enseñanza, pero un poquito de esa historia dice de que el arca del pacto llegó a la casa y fue puesta en Kiriat Ariam, en la casa de Abinadab, guardada por su hijo Eleazar, un sacerdote. ¿Y saben qué sucedió? El arca del pacto estuvo en la casa de Abinadab por 20 años. Y en medio de esos 20 años, el pueblo sufría, el pueblo lloraba, el pueblo anhelaba la presencia de Dios y la bendición de Dios. Pero si el arca del pacto estaba en medio del pueblo, ¿por qué no había bendición? ¿Por qué no se disfrutaba de la presencia de Dios? Literalmente, Eleazar, Abinadab, pusieron la presencia de Dios en un rincón de la casa. No era el lugar posicional para Dios, no era un lugar privilegiado, no era el primer lugar. Lo pusieron ahí y continuaron con su vida. Pero dice la historia que el pueblo de Israel sufría por la presencia de Dios. Creían que lo tenían en medio de ellos, pero no había ninguna manifestación y ninguna bendición para ese pueblo, mientras el arca estaba puesta en un lugar X, menos el centro. La historia del arca y la posición que tenía, antes que el rey David la lleve al pueblo de David, a la casa de David, era que el arca es trasladada a la casa de Obed-Edom el Geteo. Obed-Edom el Geteo trae el arca del pacto a su casa, la pone en el centro y la hace el centro de su vida. Y cuenta la historia que en 3 meses, recuerden ustedes, 20 años estuvo en la casa de Abinadab y no pasó nada, y todo fue sufrimiento y todo fue el deseo de que Dios sea manifestado. Sin embargo, 3 meses en la casa de Obed-Edom y él fue bendecido, su familia fue bendecida, su casa fue bendecida, al extremo de que el mismo rey David sintió celos de la bendición que la casa de Obed-Edom estaba recibiendo, porque estaba disfrutando de la presencia de Dios. Es muy interesante cuando uno empieza a hacer este estudio, por lo menos para mí lo ha sido, y encontrar que el sistema de Dios ha sido siempre el mismo. El cielo y la tierra pasarán, pero ¿qué va a pasar con su palabra? Su palabra sustenta sus acciones. Y ha sido la misma. Dios ha mostrado siempre el deseo de estar contigo, de estar conmigo, de estar con su pueblo. Y Él da siempre el primer paso para venir a buscarnos.
creó a Adán y fue en busca de Adán. Sustentó a Adán. En la historia del tiempo, vemos cómo Dios a través de reyes, sacerdotes, profetas, buscó siempre llegar a la gente, tenerlos cerca, vivir reconciliados y disfrutarse el uno del otro. Dios del hombre y el hombre de Dios. Pasó un tiempo y tuvo que llegar al sacrificio máximo de su propio hijo, que nuevamente viene en busca de su pueblo. ¿Cómo termina la historia de la búsqueda del Señor por nosotros? Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, versículo muy conocido por todos, donde dice, Jesús viene, toca la puerta y te pide entrar. Y ese ha sido y seguirá siendo, y lo vamos a ver nosotros mientras tengamos vida, del sistema del Señor, de venir a buscarte, de venir a ti para traerte su bien, de venir a mí para traerme bendición. Pero hay una condición, una sola. Y el Señor Jesús lo resume en la entrada al templo, cuando entra a Jerusalén, y dice, mi casa, lo que es representado por nuestro corazón. Mi casa ha sido creada para ser llamada casa de oración. ¿Qué dice el siguiente versículo? El siguiente versículo de Mateo, capítulo 21, versículo 14, dice, se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. El Señor no va a dar bendición. El Señor no va a traer sanidad. El Señor no nos va a dar lo que esperamos si primero no limpia, si primero no saca, si primero no destruye lo que impide esa relación y lo que impide la acción de convertir nuestra vida en una casa de oración. Cuando lo vemos desde este punto de vista, tal vez podemos creer que es un Dios castigador. ¿Por qué no un Dios purificador? ¿Por qué no puede estar mezclado con lo inmundo? Porque Dios es un Dios santo. Y como resumen para nosotros, y desde la antigüedad, desde la historia de Moisés, que dice que sin santidad, ayúdenme, solo algunos los pastores podrán ver al Señor aún no tengan santidad. ¿Cómo? Nadie. Así venga con un tembleque en la mano la próxima semana. Nadie. La próxima semana hay tembleque por si acaso en el almuerzo. Se ríen los boricuas porque saben lo que estamos hablando, ¿no? Tembleque hecho por Teresita. Hagas lo que hagas. Cuando venga el Señor a tu vida, para que Él entre y se sienta cómodo, tiene que estar limpio. Tiene que estar limpio. Cuando Dios viene a la gente inconversa, los que no lo conocen, casi siempre hay una excusa. Yo no voy a cambiar. Por meterme a la religión, yo no voy a cambiar. ¿Cuántas veces habré escuchado esa respuesta dándoles palabra del Señor a la gente que no lo conocía? Yo no voy a cambiar por meterme a la religión. No voy a dejar de tomar, no voy a dejar de hacer esto, no voy a dejar de hacer lo otro. No voy a perder los placeres de mi vida por esto. Está bien. Esa es tu decisión. Quédate en esa decisión. Porque en esa condición el Señor no va a llegar a tu vida. Pero cuando Él viene, lo primero que va a hacer limpiarte, va a ser limpiarnos para que Él pueda habitar en un lugar agradable, para que Él pueda habitar en un lugar donde su presencia inunde la casa, donde su gloria llene la casa. Porque es la manera en la que Él viene a habitar en medio de nosotros. No como en la casa de Abinadab, donde por 20 años
estuvo en un rincón sin bendición para nadie. Que sea nuestra vida y la presencia de Dios reflejada como la historia de Obed-Edom, donde vine a ser el centro y como resultado de que Él sea el centro de nuestra vida, haya bendición para mí, para los míos y para toda mi casa. Es una cuestión de posicionamiento y es una cuestión de ubicación. ¿A dónde llega y cómo lo encontramos? ¿Cómo encuentra Él nuestra vida? Porque antes de darte la bendición, antes de darte la sanidad, como dice en esta historia, tiene que haber una limpieza, tiene que haber una purificación. No podemos pedir la bendición de Dios mientras estemos impuros. No podemos esperar la bendición de Dios mientras nuestra casa no sea una casa de oración. Cuando en estos tiempos hablamos como hermanos y tratamos de por ahí ver, pues identificar qué pecado puedo tener. Yo ya años en el ministerio, en la iglesia, ya conmigo esas cosas de pecados casi no existen. Por ahí de repente, de vez en cuando, una murmuración de un hermano, de una hermana, de una persona, o un comentario negativo contra otra. ¿Qué más puedo caer? A ver, no sé, cosas simples. Pero esas cosas simples, hermanos queridos, esas cosas simples que nosotros creemos que es tan solo el resultado de una reacción incómoda en un momento por alguna situación, esas cositas van a hacer o van a impedir que heredemos el reino de Dios. Cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Galacia, y es el resumen del capítulo 5, cuando él identifica como las consecuencias de vivir en la carne, o el resultado de la carne, dice, los resultados de la carne son manifiestas, y hace una enumeración de cantidad de pecados, que para la gente puede ser escandalosa, porque habla de problemas sexuales, habla de asesinatos, habla de mentiras, habla de borracheras. Pero lo que nadie considera es la última parte de aquel versículo 20, cuando dice, y cosas semejantes a estas. Cuando crees que no es tan grande lo que tú haces, que no es lo correcto, tienes que leer esa parte que dice, y cosas semejantes. Esas pequeñas cosas que nosotros consideramos pequeñas, pero son semejantes a esos grandes pecados manifestados en esos 3 versículos, dice que hará que nos impida heredar el reino de Dios. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo hacemos que se cumpla aquella palabra, aquella profecía que decía, para que se cumpla la profecía, el Señor viene a ti? Esa parte se cumple. El Señor viene a ti. Pero cuando el Señor viene a nosotros, ¿encuentra un lugar habitable? ¿Encuentra un lugar limpio? ¿Encuentra un lugar donde Él se pueda posicionar y tomar el control de todo? Por años escuché en prédicas aquella parte que decía, sí, porque el Señor viene y le damos de repente la habitación de visita al fondo de la casa, pero no lo ponemos en medio de la sala, porque en medio de la sala tenemos un sistema de vida, de repente en la habitación principal tenemos otro sistema de vida, de repente en la cocina tenemos otro sistema de vida, y solamente por eso ponemos al Señor en un rinconcito. Pero si recordamos la historia que acabamos de compartir, vemos que Abinadab tuvo la presencia de Dios representada en ese instrumento y no pudo ser bendecido. Y en ese momento era la presencia de Dios representada en esos elementos que decía, Dios está aquí. Y aún así no tuvo la bendición. Porque fue un tema de lugar
¿Dónde lo puso? ¿Y en qué condición estaba? Vemos más adelante, cuando uno analiza la historia de Abinadab, que su vida no cumplía los estándares que Dios requería para que su presencia habite en medio de ellos. En este tiempo nosotros, que vivimos en un lugar diferente al nuestro, en un país diferente, somos sometidos a procesos de cambio muy fuertes, donde hacemos cosas y tenemos que hacer cosas muy diferentes a como vivíamos antes. Y eso nos lleva a una lucha diaria por saber cómo mantener nuestra vida, cómo llevar nuestra vida, en qué lucha estamos. Y muchas veces nos salimos del patrón del orden, muchas veces nos salimos del patrón de lo que a Dios le agrada. Y sin embargo, pedimos bendición. Y eso, hermanos, a través de la palabra que acabamos de leer y la historia de 1 Samuel, no es la manera en la que Dios trabaja. Porque recuerden que el pueblo de Israel es derrotado la primera vez, piden la presencia de Dios, que vaya al campamento de lucha con ellos, porque era la garantía que ellos tenían de que les iba a ir bien. Y lo que nos pasa en estos tiempos, en el antiguo pacto, era la presencia de Dios en medio de ellos lo que aseguraba la bendición y la victoria. Y en el nuevo pacto, ¿qué nos asegura la bendición y la victoria? ¿Qué nos asegura que Dios nos va a dar a nosotros lo que nuestro corazón anhela? Lo que creemos y lo que declaramos por fe que vamos a recibir. ¿Se da? No se da. ¿Por qué? El principio de Dios no ha cambiado. Dios te pide una sola línea, Dios te pide un solo camino, Dios te pide una sola forma de actuar. Y cuando no estamos en esa forma, el resultado es diferente. Muchas veces nosotros, como decía el salmista, no podemos entender cómo está nuestro corazón, pero Dios lo conoce. Y como decía en la lectura principal, Él quiere venir a ti, Él viene a ti, pero Él quiere un lugar limpio y, en resumen, quiere un lugar santo, con una vida consagrada a su forma, como dice su palabra, al pie de la letra, porque es la manera en que Dios se va a sentir honrado, donde Dios se va a sentir exaltado y donde Dios va a tomar posesión del lugar del cual tú le estás dando. Lo más difícil cuando se hace un compartir, que suena a veces, y no es nunca mi idea, de que sea un llamado de atención, por lo menos no de mi parte. Pero cuando tengo una historia para compartir, siempre entiendo que el Señor primero me habla a mí. Y me rebusca y me limpia cuando me encuentra algo y me rasca y me sacude hasta no estar apto para poder mostrar la cara y decir: Señor, tú eres el centro de mi vida. Y lo que yo espero en ti lo espero en fe, creyendo que tú lo vas a hacer, pero sabiendo que yo estoy haciendo mi parte. Sabiendo que yo estoy caminando como tú esperas que yo camine, actuando como tú esperas que yo actúe, haciendo buenas obras como tú esperas, porque dice Pablo cuando le escribe a la iglesia de Éfeso que hemos sido creados para buenas obras. Y cuando Dios dice que en esa parte que hemos sido creados como buenas obras, dice que somos un poema de su corazón, una poesía que lo inspiró a nosotros a crearnos para buenas obras. Por eso cuando el Señor viene a nosotros, y el resultado solamente lo sabemos cada uno, podemos ver si el Señor está en un lugar limpio, donde nada de lo que hagamos ha cambiado el llamado original a que su casa sea llamada casa de oración. Muchas personas no soportan que el Señor venga y limpie, que el Señor venga y purifique, porque todavía están tomados a esa forma antigua, a esos placeres que antes sentían y que no quieren perder.
y ponen en contraposición la presencia de Dios en su vida y el bien que él puede tener a través de la limpieza, a través de la purificación o el mantenerse en esa condición. ¿Qué hicieron los filisteos? Reconocían el poder de Dios. Reconocían que era la gloria de un pueblo. Reconocían que era la fuerza que les daba la victoria en medio de cualquier batalla. Pero en ninguna parte de la historia dice que un solo filisteo se arrepintió. No dice que un solo filisteo cambió su posición y dejó a su diosa para poder adorar al Señor. Era su decisión, era su forma, y en esos tiempos no ha cambiado esa elección. Hay gente que no conoce del Señor y que no quiere abrirle su puerta. Sabe que está viniendo, escucha la palabra, un mensaje, una invitación de alguien en algún lugar y sabe que es el momento en el que Dios viene a ti, pero decide rechazarlo. Porque donde tú estás, a pesar de cómo estás, sientes que estás bien. Pero si le abres la puerta, Él va a entrar y por nuestro bien va a purificar. Por nuestro bien va a limpiar. Por nuestro bien va a echar afuera todo lo que impide que su casa sea casa de oración. Nosotros en este momento, ¿en qué condición estamos? Porque es difícil ser iglesia y creer como lo creía el pueblo de Israel en ese tiempo, que tener la presencia de Dios en el lugar les daba la seguridad de que la victoria estaba consumada. Y Él mostró que no es así. Puede estar, pero no hay una victoria asegurada mientras la vida que se está llevando adentro no sea la correcta. Y aunque sea difícil y suena difícil, mucha gente cree que venir a la iglesia una vez a la semana, que de repente leer su Biblia de vez en cuando, o tomar la cena cada 1, 2 o 3 meses, es una señal, un símbolo y una seguridad de victoria en su vida espiritual. Cuando la Biblia nos muestra que no es así. Un elemento, como en ese tiempo fue el Arca del Pacto, y en este tiempo puede ser un servicio, la Santa Cena, una acción, una reunión de alabanza, no nos garantiza la victoria, sino el obedecer, el cumplir y el caminar como Dios nos pide que hagamos. Saben que su forma no ha cambiado porque su palabra no ha cambiado y no va a cambiar. Entonces la única opción que tenemos es cambiar nosotros. Porque la gente afuera, tu vecino, de repente tus parientes, de repente los más íntimos, están esperando la manifestación de que nosotros somos los hijos de Dios. ¿Y cómo es un hijo de Dios? ¿Cómo vive un hijo de Dios? ¿Qué hace un hijo de Dios? La gente está esperando la manifestación de nosotros. Y nosotros no vamos a poder manifestar nada como hijos de Dios si no estamos en el camino y en el lugar correcto. El Señor viene a nosotros. El Rey viene a ti. 2 opciones: lo aceptas y dejas que Él limpie y dejas que Él traiga bendición, como dice en el versículo 21, que Él traiga sanidad, que es lo que casi todos necesitamos, o simplemente lo rechazas y sigues viviendo los placeres que como consecuencia te va a dar una sola cosa: no vas a poder heredar el reino de Dios. ¿Cuál es nuestra condición, hermanos? Yo les pido por favor que inclinen su rostro y que vayamos a un momento personal con Dios, a un momento íntimo con Dios. Porque esto no es un llamado de atención, es un recordatorio de lo que la palabra dice. Tan solo es decir: hijo mío, quiero que mi casa sea una casa de oración. Quiero que tu vida sea una vida de oración, una casa de oración y una vida de adoración. Quiero ver en tu vida mi bendición. Quiero darle a tu vida lo que tú quieres, la sanidad y la victoria.
Pero quiero ver en tu vida fidelidad, obediencia y santidad. Porque sin ella nadie verá al Señor. Y si nadie verá al Señor si no vivimos en santidad, entonces ¿para qué corremos? Si nunca podremos llegar a la meta, que es verlo y disfrutarlo. Tenemos la opción en este tiempo de poder decir: Señor, tal vez no me he analizado todo a fondo. Señor, tal vez hay algunas cosas que no las entiendo. Señor, tal vez lo único que necesito, Señor, es que vengas a mi vida y la purifiques. Que vengas a mi vida y me hagas como tú, manso y humilde. Que vengas a mi vida, Señor, y me animes y me esfuerces y pueda tener el aliento para hacer buenas obras. Porque mi fe sin obras es muerta. Porque mi fe es solamente mi fe, pero a través de las obras vamos a bendecir a la gente que nos rodea. Señor, necesito que me analices. Señor, necesito ser purificado. Señor, quiero ser purificado. Hay cosas que no entiendo en mi vida que sí necesitan de ti, Señor. Hermanos, este es un tiempo para nosotros en que podamos decir en la intimidad, donde nadie ve a nadie, donde es solamente un tiempo entre tú y Dios, puedas decir: Señor, sí, yo necesito de la limpieza en mi vida. Señor, yo necesito que tú vengas a mí y eches fuera todo lo que no te agrada. Señor, necesito que tú reines en mi vida. Necesito, Señor, vivir en bendición. Porque somos bendecidos para bendecir. Pero seremos bendecidos para bendecir cuando estemos en el camino correcto, de la manera correcta y en el tiempo correcto. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, Señor. Recuerden, para los que no conocen de Dios todavía, los que no han tenido un encuentro con Él, la palabra dice: el Señor viene a ti. El Rey viene a ti. Y de principio a fin de su palabra, 1500 años de escritura dicen lo mismo: Dios viene a ti. ¿Cuál va a ser tu respuesta en esta mañana? Tal vez tú que nos estás viendo por las redes, tal vez tú que estás acá, ¿cuál va a ser tu respuesta a la llegada del Señor a tu lado? ¿Le vas a abrir la puerta? ¿Le vas a dejar entrar? ¿Y vas a dejar que Él limpie para que Él pueda vivir en el lugar correcto? ¿O simplemente lo vas a dejar pasar? Jesús está viniendo por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y hoy día quiere purificarte. Hoy día quiere hacerte brillar. Hoy día quiere llenarte de su gloria, para que cuando camines en medio de la gente puedas ser reconocido como un hijo de Dios bendecido y que trae bendición y que dará bendición al lugar donde está. Bendecidos para bendecir. Te damos gracias, Padre, en esta mañana, porque tu palabra, Señor, que no cambia, ha sido expuesta. Porque tu palabra, Señor, vendrá siempre como espada de dos filos, pero con el único propósito, Padre, de limpiarnos, de justificarnos, de santificarnos, para poder disfrutar de tu presencia. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y te rogamos que tu palabra no regrese vacía. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús.